Equide es una pyme industrial ubicada en Arrasate que se dedica a ofrecer servicios de ingeniería y fabricación. La empresa fue fundada en 1990 y en la actualidad cuenta con 3 plantas propias de fabricación, 2 ubicadas a nivel nacional en Arrasate y en Zamudio y una tercera planta ubicada en el estado de Querétaro, en México. La actividad de la empresa se desarrolla a través de 2 unidades de negocio, Equide Control y Equide Series Cortas. Equide Control surge para dar respuesta a la necesidad de control dimensional y superficial de las empresas del sector de la automoción. Para ello se han llevado a cabo importantes desarrollos con el objetivo de implementar la visión artificial a los útiles de control tradicionales. Por su parte, Equide Series Cortas realiza su actividad en el ámbito de la ingeniería y la fabricación de conjuntos y subconjuntos para distintos sectores, como puede ser la automoción, la electromedicina y el más relevante por volumen de negocio, el sector del ferrocarril. Siempre con un elemento diferenciador, que es la capacidad de integrar distintos procesos de fabricación, entre los cuales destacamos la soldadura, el adhesivado y la pintura. En la línea de búsqueda de nuevas tecnologías de fabricación surgió la posibilidad del proyecto FlickFair en el ámbito del programa VDIH Conexio y en colaboración con el Centro Tecnológico Lortec y el uso de su planta piloto de uniones avanzadas para estudiar la viabilidad de aplicar la tecnología de soldadura por fricción a la fabricación de piezas de interiorismo de ferrocarril en aluminio. El uso del aluminio permite aligerar las estructuras con el consiguiente ahorro energético, reducción de emisiones de CO2 y una alta reciclabilidad del material. La tecnología de soldadura por fricción lo que nos permite es utilizar una tecnología de muy alta eficiencia que no requiere material de aporte, las temperaturas de proceso son bajas y todo ello conlleva que la pieza final fabricada presente muy bajas distorsiones. Para validar el uso de esta tecnología se seleccionó la aplicación de las camas de ferrocarril. Para ello, en el inicio del proyecto se establecieron una serie de casos de carga, los cuales se estudiaron mediante simulación por elementos finitos. A su vez, hubo que diseñar la unión de la zona de soldadura, de forma que estableciésemos la penetración óptima de soldadura que permite cumplir con los requerimientos mecánicos. Una vez validada la etapa de diseño, se llevaron a cabo las pruebas para determinar los parámetros óptimos del proceso de soldadura. Para ello se realizaron pruebas sobre cupones de soldadura y se realizó la caracterización metalográfica de las muestras. Finalizados estos procesos, se llevó a cabo ya la fabricación de los primeros prototipos de las camas de ferrocarril. Se puede decir que este proyecto ha sido todo un éxito, porque desde esos primeros prototipos que fabricamos en las instalaciones de Lortec, a día de hoy Equide cuenta con su propia célula de fabricación de soldadura por fricción, ha establecido un proceso para fabricar camas de ferrocarril y ha conseguido importantes contratos con empresas del sector. Por supuesto, seguimos trabajando para aplicar esta tecnología a otras aplicaciones, como puede ser en el sector de la electromovilidad para la fabricación de cajas de baterías, en donde hay importantes requerimientos de estanqueidad, tanto para la movilidad terrestre como la movilidad marítima.